Buenos días. Siguiendo con el módulo del programa de este séptimo Besos Astro, tenemos la mesa de pediatría oncológica, en la cual estará coordinada por la doctora Ana Martínez, médica radiooncóloga y pediatra, jefa del Centro Ceditrin y del Consultorio de Radioterapia de Fleni, como consultora, y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Disertarán en este módulo la doctora María Esquivel, médica especialista en hematología oncológica pediátrica, asistente en el Centro de Radioterapia del Hospital de Pediatría Pedro Garrahan. La doctora Karina Andrea Rodríguez, médica especialista en hematología oncológica pediátrica, asistente en el Servicio de Radioterapia del Hospital de Pediatría Pedro Garrahan. La doctora Soledad Colombo, médica radiooncóloga de Mevaterapia Oncología Radiante. La doctora Florencia Bariglia y Pons, médica radiooncóloga, médica de staff de Ceditrin y médica de planta del Hospital Municipal de Oncología María Curie. El doctor Sergio Quiseno, médico radiooncólico de VIT Centro Médico. Y como panelistas invitados, la doctora Blanca Díez, médica oncóloga pediatra, jefa de oncología de la Fundación Fleni, consultora nacional e internacional por todos conocida, y el doctor Marcelo Urbieta, médico oncólogo pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Iniciamos con la primera disertación. Invitamos a la doctora Yasmín Esquivel. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar dos reportes del Children's Oncology Group, que es el grupo colaborativo de Estados Unidos. En el primero es falla local en pacientes con sarcoma de Ewing localizados tratados con radioterapia definitiva dentro del protocolo AEWS 1031. Bueno, como escenarios previos, en el año 2017 se publicó un estudio de análisis de los resultados del análisis de tres ensayos previos del COG, que están ahí nombrados, que son el INT 0091, INT 154 y el AEW 0031, en donde se estimó que aquellos pacientes que tenían mayor riesgo de recaída en pacientes con sarcoma de Ewing localizados. Los resultados fueron que la radioterapia definitiva tenían una incidencia de recaída local del 15,3% versus un 6,6% para aquellos pacientes que habían utilizado cirugía más radioterapia, y son un 3,9% para los pacientes que habían realizado cirugía y no requirieron radioterapia posoperatoria. También otros datos de esta publicación del 2017 fue que los tumores pélvicos que tratados con radioterapia definitiva tenían los peores resultados en cuanto a la falla local, con un 22,4%, seguida de los tumores ubicados en las extremidades. Y otro dato que fue publicado fue que los pacientes adultos mayores de 18 años tenían peores resultados con respecto a los menores con respecto a la falla local. Bueno, el protocolo el AEWS 1031, que es el protocolo que se utilizó para hacer este estudio, tiene diferentes resultados. Fue un protocolo aleatorizado, randomizado, que evaluaba dos ramas de tratamiento a intervalos comprimidos, y los datos que fueron publicados en el 2022 fueron estos. En cuanto a la sobrevida libre de eventos, los pacientes que utilizaron radioterapia definitiva fue del 81%, los que hicieron cirugía el 79% y los que realizaron cirugía y radioterapia 70%. Y otros datos que también estaban publicados fue que los tumores pélvicos y la edad no estaban asociados a peores resultados con respecto a la sobrevida. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar las variables clínicas y de tratamiento asociadas con falla local en pacientes tratados con radioterapia definitiva dentro de este protocolo. Bueno, con respecto a las variables de tratamiento, se definió como desviación mayor del protocolo, prescripciones de dosis mayor o menores del 10%
de las especificadas por el protocolo, las isodosis del 95% cubriendo menos del 90% del CTB, y las marcaciones del GTB que no incluían los tumores macroscópicos visibles por imágenes. Bueno, con respecto a las características de los pacientes, de 159 pacientes recibieron radioterapia definitiva como tratamiento único, el 79% eran menores de 18 años, y el sitio tumoral más frecuentemente tratado con radioterapia definitiva fue la pelvis, con el 38%, seguida de columna, pared torácica y base de cráneo. Se define también como tamaño tumoral mayor o menor a 200 mililitros al diagnóstico. El 71% de los pacientes presentó valores menores de 200 mililitros al diagnóstico. Y en cuanto al tamaño tumoral, que se toma el diámetro máximo del tumor, el 52% tuvo menor de 8 centímetros. Con respecto a la modalidad de radioterapia, el 69% realizó fotones y el 31% protonterapia. Y en cuanto a la revisión del plan, fueron en realidad 111 pacientes que tuvieron revisiones centrales, de los cuales el 96% no tuvieron ninguna desviación o tuvieron desviaciones menores, versus el 4% que sí tuvo desviaciones mayores. Bueno, los resultados. La incidencia acumulada de falla local a 5 años de toda la corte fue del 7,8%. Si vemos los resultados con respecto al tamaño, al sitio tumoral, los tumores ubicados en las extremidades tuvieron la mayor tasa de incidencia de falla local, con un 12,5%, seguido de pelvis con un 8,6%, pero son datos que no eran estadísticamente con una P no significativa. En cambio, con respecto a la incidencia de recaídas tumorales con respecto al volumen y el tamaño, aquellos pacientes con tumores mayores de 200 mililitros tuvieron una incidencia de falla local del 14,3% versus un 5,9% de los pacientes de volumétricamente menores con una P significativa. Lo mismo para el tamaño. Los pacientes con tumores mayores de 8 centímetros tuvieron más fallas locales que los que tuvieron menor de 8 centímetros con una P también significativa. Con respecto a la edad y la modalidad de tratamiento, hubo una tendencia en los pacientes mayores de 18 años a tener mayor incidencia de falla local, pero también son datos con P no significativas. Lo mismo que para la modalidad de radioterapia, aquellos pacientes con fotonterapia tuvieron mayor incidencia de fallas locales, pero no con una P no significativa. Con respecto a la calidad del plan de radioterapia los pacientes que tuvieron desviaciones mayores del protocolo tuvieron una incidencia de falla local del 33% versus un 7% de aquellos que no presentaron ninguna desviación o desviaciones menores, con una P significativa. Bueno, esto a modo de ejemplo es un ejemplo de donde el tumor de la región proximal del fémur no está incluido en los volúmenes de tratamiento. Esto sería una desviación mayor del protocolo. Bueno, entonces, como conclusiones, la incidencia de falla local a 5 años en pacientes tratados con radioterapia definitiva fue menor comparada con los preubicados previamente. Si recuerdan la primera diapositiva eran un 15%, entonces en este estudio se vio que la incidencia fue de 7,8 versus 15,3% de los estudios previos. Grandes tumores y desviaciones mayores están asociadas a mayor incidencia de falla local, por la que estos datos resaltan la necesidad de garantía de calidad cuando la radioterapia va a ser el único tratamiento local que van a tener estos pacientes. Y para futuras direcciones, evaluar escalar dosis de radioterapia en pacientes con alto riesgo de falla local, como vimos que son los tumores mayores de 200 mililitros o mayor de 8 centímetros en su diámetro mayor, tumores pélicos y de extremidades. Y por último, asegurar la garantía de los planes dentro de
cuando se empiece el tratamiento, para no, porque esto fue un estudio retrospectivo, entonces, digamos, todo el análisis de la calidad del plan fue posterior. Entonces, para los próximos estudios habría que hacerlo desde garantizar esta calidad de plan en los primeros días de tratamiento. Tengo otro, dice el otro. Bueno, el segundo reporte también del Children's Oncology Group, grupo colaborativo de Estados Unidos, es también sobre sarcoma de Ewing, pero es el análisis de los resultados de control local y factores pronósticos en pacientes con sarcoma de Ewing pélvicos localizados tratados con radioterapia. Bueno, los sarcomas de Ewing pélvicos fueron asociados siempre a mayor tasa de recaídas locales. Volviendo al estudio que comenté previamente, del análisis de los 3 ensayos previos del COG, se estimó que la incidencia de falla local en los pacientes con sarcomas pélvicos era del 13% y aquellos que utilizaron radioterapia definitiva tuvieron mayor incidencia de falla local con un 22,4%. Entonces, el objetivo de este estudio fue identificar los posibles factores pronósticos clínicos asociados a mayor riesgo de recaída local en pacientes tratados con radioterapia dentro de los protocolos INT 0091, INT 0154 y AEWS 0031. Bueno, se evaluaron los datos de 101 pacientes que tuvieron como tratamiento radioterapia definitiva o ambas modalidades de radioterapia y cirugía. Fueron excluidos aquellos pacientes que solo recibieron cirugía. Las imágenes y la revisión de los datos de radioterapia fueron evaluadas en forma centralizada y se estimó la incidencia acumulada de fallo local. Bueno, entonces, de 101 pacientes, el 68% recibió radioterapia definitiva, es decir, como única modalidad de tratamiento, y 32, y el 32% recibió cirugía y radioterapia. A su vez se dividió el sitio tumoral pélvicas en 3 regiones, en sacro, ilíaco, glúteo y región isquiopubiana acetabular. El sacro, los tumores de sacro fueron los más frecuentes, el 44%, seguido de los ilíacos y por último los isquiopubianos. En cuanto a la mayor o menor de 200 mililitros, al diagnóstico, el 45% tuvo volumen menor a 200 mililitros. Bueno, no lo dije antes, la mediana de edad fue de 13 años con un rango de 1 a 42 años. Entonces, como vemos acá, de los pacientes que utilizaron radioterapia definitiva, el 44, casi el 45% fueron sacros, el 37% fueron ilíacos y el 45% fueron sacros, 40% fueron de ilíaco y el 14% fueron de la rama isquiopubiana acetabular. Lo mismo, bueno, para radioterapia y cirugía, el 43% de los pacientes fueron tumores en sacro, 37% tumores en la rama ilíaca y el 18% en rama isquiopubiana acetabular. Con respecto a al volumen, una media de 216 mililitros, aquellos pacientes que realizan radioterapia definitiva, el 49% eran menores de 200 mililitros, y los que utilizaron radioterapia y cirugía, el 38% eran menores de 200 mililitros. Como podemos ver, la elección de la terapia, de la modalidad de terapia local no estuvo correlacionada estadísticamente ni con el sitio tumoral ni con el volumen tumoral. Bueno, con respecto a los resultados, la incidencia acumulada de fallo local en todos los pacientes fue del 19%, pero en aquellos pacientes que utilizaron solo radioterapia como tratamiento se eleva al 25% versus un 6,3% de los pacientes que utilizaron terapia combinada, con una P significativa. Es decir, aquellos pacientes con radioterapia definitiva tenían mayor riesgo de recaída local. En cuanto al volumen tumoral, la incidencia de falla local
en los pacientes menores con 200 menores con volumen menor de 200 mililitros fue el 14% versus el 23% de tumores mayores. Igualmente este dato tiene una P no significativa. Bueno, lo que vemos ahí, digamos, es la probabilidad de riesgo con respecto al aumento de volumen de dosis al diagnóstico. Se vio que cada 100 mililitros de aumento del volumen tumoral había mayor riesgo de recaída local con una P significativa. Con respecto a por sitio tumoral, la mayor incidencia de fallas locales fueron en aquellos pacientes que estaban localizados en la ramia isquiopubiana acetabular con un 37,5%, seguido de los ilíacos del 20% y el sacro del 11%. Y lo que se vio también es una tendencia que aquellos pacientes con tumores en la rama isquiopubiana acetabular tratados con radioterapia definitiva tuvieron los peores resultados con un 50% de falla local. Y entonces, en el análisis multivariado, la radioterapia sola, los tumores de las ramas isquiopubiana acetabular y el incremento de volumen cada 100 mililitros al inicio del diagnóstico están asociados a mayor fallas locales. Bueno, como conclusión, los pacientes con sarcoma de Ewing pélvicos seleccionados para radioterapia y más cirugía tienen menores tasas de recaída local comparado con aquellos que utilizan radioterapia definitiva. Y los tumores que involucran la rama isquiopubiana, el aumento del tamaño tumoral cada 100 mililitros y especialmente los tumores también con radioterapia definitiva, tienen los peores resultados, por lo que estaría justificada la intensificación de tratamiento en esta corte de pacientes. Y como las características de los tumorales no estaban asociados a la elección de la modalidad de la terapia, esto sugiere una oportunidad para desarrollar nuevos guías de tratamiento para futuros estudios. Ahora sí, gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a SATRO por la invitación. Yo les voy a presentar el trabajo realizado por el Departamento de Radioterapia de la Universidad de Florida. Es sobre el control local de los pacientes con diagnóstico de rhabdomiosarcoma con grandes tumores irresecables que pertenecen al riesgo intermedio. Como antecedentes, vemos que del 25 al 50% de estos pacientes que pertenecen al riesgo intermedio van a tener recurrencias. En su mayoría son recurrencias locales. Y una vez que estos pacientes recaen, es muy difícil rescatarlos. Los pacientes que pertenecen al grupo 3, que son los tumores irresecables, siempre van a requerir de radioterapia para el control local de la enfermedad, luego de la quimioterapia de inducción. La dosis de la radioterapia se va a ajustar a la presencia o no de enfermedad residual. Los factores de riesgo ya conocidos para rhabdomiosarcoma son los tumores mayores a 5 centímetros, que es uno de los factores pronósticos más importantes de recaída local, los tumores del grupo 3, que son los irresecables, ubicados en sitios desfavorables y con respuesta incompleta a la quimioterapia. Entonces, el objetivo de este trabajo fue reportar los resultados y también la toxicidad asociada en escalar dosis en este tipo de pacientes. Los pacientes que se incluyeron tenían menos de 21 años, con diagnóstico de rhabdomiosarcoma de grupo 3, son los irresecables, mayores a 5 centímetros. Se reclutaron en total 86 pacientes. La mayoría tenían tumores en sitios desfavorables, eran IRS3, el subtipo histológico más frecuente fue el embrionario, con el gen de fusión FOXO1 negativo. Todos los pacientes se trataron desde el 2007 al 2021 con protonterapia y hubo un 6% de pacientes que realizaron terapia combinada con protones-fotones. El rango de dosis que utilizaron fue de 3.600 a 5.940 centigrays, teniendo en cuenta que recién a partir del 2013 los pacientes escalaron dosis a más de 5.400. La media de edad del diagnóstico fue de 4 años, todos recibieron quimioterapia de acuerdo al protocolo Koch y el 96% de los pacientes tuvieron tumores irresecables, sin tener siquiera la oportunidad de hacer una cirugía diferida. En cuanto a los resultados, con una media de seguimiento de 4 años, ellos tuvieron un control local del 74% a 5 años, una sobrevida libre de eventos de 57% y una sobrevida global del 66%. Tuvieron recaídas en el campo de irradiación de 20,
2 fueron en el margen del campo del sitio irradiado y 16 fueron a distancia. En este gráfico se puede ver claramente que los pacientes que escalaron dosis a más de 5.580 centigrados tuvieron mejores resultados en cuanto a control local. También reportaron la toxicidad en este grupo de pacientes que habían escalado dosis. Tuvieron aproximadamente la toxicidad aguda, la mitad requirió el uso de opioides por mucositis, dermatitis, un 9% requirió sostén nutricional, tuvieron solamente 3 pacientes con toxicidad grado 3 y no hubo toxicidad grado 4. En cuanto a la toxicidad de largo plazo, tampoco vieron diferencias con los pacientes que habían realizado menores dosis y no se reportaron segundas neoplasias. Entonces, como conclusiones de este trabajo, el 75% de control local que tuvieron a 5 años es equiparable con datos previos en este grupo de pacientes de alto riesgo de progresión local. La toxicidad de la radioterapia fue mínima gracias a la disminución del tamaño del CTB, a escalar dosis solamente en el volumen residual de la enfermedad y a la precisión dosimétrica de la protonterapia. Entonces ellos dicen que escalar dosis en estos pacientes podría llegar a mitigar los factores de riesgos negativos que presentan, aunque todavía los datos no son suficientes para ver bien qué grupo se va a beneficiar más con esto. Entonces este trabajo lo que hace es validar los esfuerzos de los grupos internacionales, tanto del COG como CIOP, los grupos europeos, de caracterizar mejor esta escalada de dosis en estos pacientes que tienen alto riesgo de progresión local. Hola, soy Soledad Colombo y soy médica de mebaterapia y les voy a contar acerca del TBI con técnica BIMAT en pacientes pediátricos y adultos jóvenes sobre la toxicidad y los resultados tempranos. Como para comenzar una introducción, sabemos que el TBI es parte del acondicionamiento del trasplante de médula. Los acondicionamientos pueden ser ablativos o mieloablativos o no ablativos, dependiendo de la enfermedad. Lo más frecuente es la LLA en chicos, que ya sabemos que la incorporación del TBI, de la irradiación, ha traído muy buenos resultados. También el TBI se utiliza en patologías no malignas, como las anemias, las enfermedades autoinmunes y demás. Y en general, esto recibe menos dosis. Con respecto, que ya sabemos que a pesar de que el TBI ha aportado buenos resultados, también en estos pacientes que son pediátricos y adultos jóvenes también trajo aparejado toxicidad. Entre la toxicidad aguda está la fatiga, la diarrea, las náuseas, la mucositis y dentro de la toxicidad tardía tenemos la neumonitis, la nefrotoxicidad, las cataratas, el hipotiroidismo, la falla gonadal, la enfermedad veno-oclusiva, la osteopenia, osteoporosis, los daños neurocognitivos y los segundos tumores a largo plazo. Entonces, este estudio hizo una revisión sistemática entre el 2019 y el 2021 de los pacientes tratados con técnica BIMAT en TBI y evaluaron la toxicidad y los resultados tempranos. Entonces, para utilizar la técnica BIMAT no es lo mismo que la técnica 2D o la 3D que hacemos nosotros. Se necesita un posicionamiento más estricto, por eso se utilizan las colchonetas de vacío. Después el centro utilizó su planificador y bueno, las dosis según la prescripción del acondicionamiento, que variaban entre 2 Gray y 13 Gray. Acá hay una imagen de la comparación en el planificador con las curvas, los colores son las curvas, entre 2D y BIMAT, y podemos apreciar que hay mayor cuidado del pulmón y en el gráfico de la derecha los riñones se pueden cuidar y también las gónadas para preservar la función. Entonces, acá los resultados describe un poco la media de edad, que eran 8 años, el sexo, la raza, que fue más frecuente en pacientes de raza blanca, el performance, el diagnóstico y las dosis que se utilizaron, los diferentes regímenes de acondicionamiento que, como les dije, iban entre 2 Gray y 13 Gray.
Como resultados, se vio una sobrevida global del 89% al año, fue resultados tempranos, y tiempo libre de sobrevida 94.7 también al año. Son resultados con muy poco tiempo entre que se realizó el tratamiento y se evaluó. Entonces, sabemos que como resultados de la toxicidad, las náuseas y las fatigas fueron los más frecuentes en cualquiera de sus grados, que la mucositis fue la más frecuente en grados más altos, que la mucositis no se dio en todos los TBI, porque las náuseas y los vómitos se dieron cuando el TBI recibía mayor dosis en los mieloablativos, pero la mucositis tiene la característica que se prevaleció en todos. Como conclusión, decía que es una buena técnica para proteger órganos, que se está validando. El cerebro hay que ver porque, como sabemos, es un sitio santuario y no habría que bajar la dosis, que la mucositis prevalece en todos, que habría que investigar si hay que poner profilaxis para disminuir el síntoma y que, bueno, que es necesario mayores trabajos y mayor tiempo para evaluar los resultados. Bueno, muy buenas tardes. Soy Florencia Barigli Pons, de radiooncóloga de Ceditlin y del Hospital María Curie. En esta oportunidad me toca hablar les voy a hablar un poco del lado B de la radioterapia, teniendo en cuenta que se están consiguiendo mayor tiempo de sobrevida, mayores tasas de curación y control local en niños con los tratamientos implementados. Es muy importante actualmente tener en cuenta los efectos secundarios a largo plazo que se manifiestan. Y en este caso traigo dos abstracts que hablan sobre la presentación de tumores secundarios post-radioterapia. El primer abstract es un estudio realizado por la Universidad de Florida y el Memorial Sloan Kettering. Ellos hacen un antecedente sobre una publicación en la revista de radioterapia oncológica del 2006, que es antiguo, pero en fin, comparan la radioterapia de intensidad modulada, la protonterapia, en el desarrollo de segundas neoplasias. En esta comparación ellos terminan concluyendo que la protonterapia de modelación pasiva utiliza filtros que diseminan que provocan mayor, que producen para poder realizar campos largos, tienen mayor producción de neutrones. Por lo tanto, este proceso es inevitable y muchas veces en este estudio observaron que sería mayor la producción de neutrones que con los aceleradores lineales, con la fuga normal de los aceleradores lineales. Ellos proponen esto, o sea, lo que dicen es que si bien se sabe que la protonterapia es más efectiva y disminuye la irradiación a tejido sano, en esta publicación ellos vieron que los neutrones dispersados por la dispersión pasiva en protonterapia serían más dañinos que la intensidad modulada. No así el uso de proton beam. Por eso, bueno, es una conclusión que ellos llegaron con este artículo. En un artículo también realizado por Chang y colaboradores en el 2013, reportó un 90% de segundos tumores malignos siguiendo la protonterapia en adultos fuera del campo de tratamiento. Con todo esto, bueno, ellos postulan que si bien la protonterapia es beneficiosa para los niños, el real beneficio se vería en proton beam. También se basan en un artículo del 2002 de Boyce colaboradores. Ellos estudian, hay un estudio sobre 1 millón de personas recibiendo bajas dosis de radioterapia y los efectos en la salud.
Generalmente lo que hacen es estudiar pacientes, personas expuestas a las bajas radiaciones como trabajadores de la salud o trabajadores de plantas nucleares, y en este artículo ellos estimaron que el riesgo relativo de desarrollar leucemia es 10 veces 10x por Gray mayor que el riesgo de desarrollar tumores sólidos. Esto, bueno, es un estudio de años, de seguimiento de más de 40 años en pacientes expuestos a radiaciones bajas gradualmente. Frente a toda esta introducción, el objetivo de este trabajo es comparar las tasas de segunda neoplasias en niños en la era moderna, basándonos en los tratamientos de intensidad modulada y protonterapia. Como materiales y métodos, ellos estudiaron 1.880 niños menores de 21 años entre 1999 y 2020, tratados con protonterapia en la Universidad de Florida, en un número de 1.532, y 348 niños tratados con intensidad modulada en el Memorial Sloan Kettering. La sobrevida media mínima de estos niños debía ser de 2 años, con una mediana de edad promedio de 9.2 años, incluidos 623 pacientes que eran menores de 5 años y un 54% de pacientes que eran varones. Un 55% de pacientes habían tenido tumores del sistema nervioso central, 30% habían presentado sarcomas. Tumores de cabeza, tumores que involucraban cabeza y cuello eran una frecuencia de 5%, un 4% linfoma y otros un 6%. La media de duración del seguimiento fue de 6.5 años. Bueno, acá hacen una descripción más basada en el tratamiento, la modalidad realizada por estos pacientes. Un 79% realizó protonterapia de dispersión pasiva, bueno, un 10% proton-fotón, hubo penicilin 7% y otros. Los resultados en todos los pacientes en el control local a 5 años y 10 años fue similar, 91% aproximadamente. La sobrevida libre de progresión a los 5 años fue de 83% y a los 10 años de 80%. La sobrevida total fue el 92% para los 5 años y a los 10 años 86,5%. Como vemos, va disminuyendo, por supuesto, a lo largo de los años. Y la presentación de segundas neoplasias fue a los 5 años de 1,2% y 3,3% a los 10 años. Esto es en el resultado de todos los pacientes. Las segundas neoplasias fueron observadas entre los 8 meses y los 19 años luego de los tratamientos, y para el desarrollo de tumores sólidos la mediana fue de 5,5 años en un rango de 1,4 a 19, y los tumores hematológicos se vieron en una mediana de 3,1 años, o sea, mucho más rápidamente. En los resultados de comparación de corte, para la edad mediana de edad, tanto en pacientes tratados con protones como intensidad modulada, no hubo diferencias, un promedio de 9,2 o 9,6. Menores de 5 años fue un porcentaje similar, 33%. 31 pacientes presentaron tumores con síndromes de tumores de predisposición tumoral, La mayoría de ellos fueron tratados con protonterapia, un 29, o sea, un 1,9, en 0,6 con intensidad modulada. Esto en realidad es una de las indicaciones para protonterapia, así que es lógico tener más número de pacientes. Respecto a tumores, campos grandes de radioterapia, tampoco hubo grandes diferencias, más o menos para protonterapia 10% y un 9,5 para intensidad modulada. Sí, bueno, y se vio para intensidad modulada mayor porcentaje de pacientes que recibieron quimioterapia y agentes alquilantes. Esto sí, hubo una P significativa. Como
pero también se observó que en intensidad modulada las dosis fueron más bajas en la media total. Con protonterapia fue de 54% y para intensidad modulada 50.4%. La duración de... Lo que se vio también es que la media de seguimiento fue mayor en la corte de intensidad modulada, fue de 10.9 años, pero la corte de protonterapia tenía, bueno, un seguimiento, esto es un dato estadístico, tenían más personas por año en seguimiento. Es un dato estadístico que iguala un poco los resultados. Bueno, los resultados como control local no se vio mayor diferencia entre la protonterapia e intensidad modulada a los 5 años. Sí, en la sobrevida libre de progresión empezó a haber diferencia a los 5 años favorable a la protonterapia. La sobrevida total también empezó a verse diferencia a los pacientes tratados con protonterapia a los 5 años, 93.8% frente a 87.3% en intensidad modulada. Y en el análisis multivariable se vieron algunos factores independientes que se asocian al aumento del riesgo de desarrollar segundos tumores. El síndrome de predisposición tumoral, el uso de alquilantes de quimioterapia, el uso de intensidad modulada. Si quitamos entonces la posibilidad de síndrome de predisposición tumoral y tenemos en cuenta solo el haber utilizado tratamiento alquilante con quimioterapia y la intensidad modulada, sigue viendo que estas variables independientemente siguen teniendo mayor predisposición para desarrollo de segundas neoplasias, con intensidad modulada a los 5 años 98% y a los 10 años 95%. Y con protonterapia es mucho más alta la sobrevida libre de segundas neoplasias, con una P significativa. Si bien no hubo diferencias en la tasa de segundos tumores malignos, hubo una tendencia de encontrar tumores sólidos fuera del campo de PTB para lo que fueron los tratamientos de intensidad modulada. Un 50% de niños presentaron tumores sólidos fuera del campo de tratamiento contra el 50% de niños que recibieron intensidad modulada y un 29% en protonterapia. Y con respecto a el secundarismo hematológico, fue también una pequeña tendencia también a manifestarse más frecuentemente en pacientes tratados con intensidad modulada. A los 5 años la tasa de tumores malignos hematológicos fue de 1.4 versus 0.3. Y esto podría deberse a la exposición de la médula ósea a bajas dosis de radioterapia o también a la asociación con agentes alquilantes en la corte de intensidad modulada, como vimos, era más frecuente el uso de quimioterapia. Como conclusiones, las técnicas modernas de radioterapia, tanto protonterapia como intensidad modulada, tienen tasas de segundas neoplasias de 1% para los 5 años y del 3% para los 10 años. La realización de radioterapia con protones se asocia a menor número de pacientes con neoplasias secundarias. Esta diferencia aumenta con el tiempo de sobrevida y no puede determinarse si realmente hay una relación en las dosis recibidas en órganos expuestos a bajas dosis para la manifestación de tumores sólidos o hematológicos. Pero lo que se puede ver a partir de este trabajo es que no podemos asumir que lo que se dijo al principio en los estudios del 2006, el 2013, que haya realmente una mayor predisposición a desarrollar segundos tumores en pacientes tratados con protonterapia por esta dispersión de neutrones que ellos hablan por fuera del campo de tratamiento. Y bueno, este fue el primer trabajo.
Gracias, perdón. Y el segundo trabajo al que les voy a hablar también habla de segundas neoplasias, en este caso sobre el riesgo subsecuente de desarrollar tumores del sistema nervioso central en pacientes que recibieron radioterapia craneana y sobrevivieron al cáncer. Esto es un resultado del Pediatric Normal Tissue Effects in the Clinic. El PENTEC es una entidad que estudia los efectos secundarios de los tejidos normales en la clínica pediatra. Es una colaboración internacional voluntaria de múltiples profesionales de distintas entidades, epidemiólogos, radiólogos, oncólogos y pediatras, que estudian los efectos en los tejidos normales de niños para llegar a un consenso y consejos de cómo utilizar en niños particularmente la radioterapia a bajas dosis, y sobre todo tienen un continuo análisis que lo van actualizando anualmente. Ellos en sus estudios, el PENTEC, el grupo de segundas neoplasias, han encontrado que las segundas neoplasias son la causa más frecuente de muerte en pacientes sobrevivientes de cáncer infantil, superando a las recurrencias del cáncer primario. Por todo esto, ellos creen que es importante, entonces, el objetivo del tratamiento, estimar los efectos de la radioterapia, de la dosis de radioterapia, en el riesgo de desarrollar tumores malignos del sistema nervioso, tanto como meningiomas, y evaluar la modificación del riesgo por el huésped y por los factores del tratamiento. Como métodos, en el estudio de PENTEC, ellos pudieron analizar 2.156 estudios, de los cuales 235 estudios pudieron hacer una revisación total, y solo 83 estudios pudieron ser incluidos, ya que pudieron analizar fuertemente los antecedentes de edad, sexo y tiempo de latencia extraídos, dosis, etcétera. Se hicieron cálculos epidemiológicos acerca del exceso de riesgo relativo por Gray, originado a partir del uso individual del odds ratio y riesgo relativo estimado a distintos puntos de dosis dada. Respecto al análisis de la dosis respuesta, hicieron en este cuadro podemos ver el riesgo relativo en base a la dosis estimada, que es bastante lineal. Entonces, el exceso de riesgo relativo por Gray para desarrollar tumores del sistema nervioso central malignos fue de 0,15, y fue un poquito más alto para desarrollar meningiomas. El riesgo relativo sobre la dosis estimada fue de 0,44. Quiere decir que hay mayor riesgo de desarrollarlo a mayor dosis. Respecto a la edad de los pacientes, no hubo diferencias significativas en pacientes que tuvieron tumores del sistema nervioso central, pero sí se vio una amplia diferencia en pacientes que tuvieron meningioma posteriores a su tratamiento de radioterapia. A menor edad, mayor posibilidad de tener meningiomas en el futuro. Respecto al sexo, tampoco se encontraron diferencias en segundas neoplasias malignas, pero sí hubo un aumento en el riesgo en el género femenino, con una P muy significativa, similar a la población general. Respecto al tiempo de latencia, ellos acá esta curva, este cuadro analiza la mediana de latencia en años sobre la mediana de seguimiento en años. Lo que se vio es que para el desarrollo de segundas neoplasias la latencia media fue de 10,3 años. Son todos los análisis en verde, todos los estudios en verde fueron los que nos dan esta mediana de 10,3 años.
Y para el desarrollo de subsecuentes meningiomas, el tiempo de latencia fue mayor. Todos los estudios que se ven ahí en morado darían una latencia media de 20.5 años. Pero también ellos notaron que los estudios con mayor seguimiento, que son también justamente los que nos muestran el meningioma, tuvieron mayor tiempo de latencia. O sea que estaría un poco sesgada faltarían estudios a más largo plazo para poder determinar los tiempos de latencia con mayor precisión. Como conclusión, en la dosis-respuesta, hay una relación entre dosis-respuesta en el desarrollo de meningiomas y tumores malignos del sistema nervioso, que apoyan, digamos, los resultados de ALARA. ALARA son las siglas en inglés de más bajo cuando sea posible, es decir, que para todo el tejido no target siempre debemos preservar estos criterios de irradiar lo menos posible dentro de las posibilidades económicas y sociales y teniendo en cuenta los criterios de la radioprotección, de distancia, tiempo y blindaje. En niños también se vio que, como hemos dicho, los niños menores, a menor edad y en el sexo femenino tienen más asociación a desarrollar subsecuentes meningiomas. No pudo verse efectos ni en la edad ni en el sexo para el desarrollo de tumores malignos del sistema nervioso como gliomas y es necesario ampliar integralmente este tipo de estudios con mayor tiempo de seguimiento en los sobrevivientes, teniendo en cuenta, como hemos dicho, que tienen larga sobrevida y como hemos visto también, es muy importante el tiempo de seguimiento para poder evaluar el tiempo de latencia para el desarrollo de segundas neoplasias. Buenas tardes, yo les voy a hablar directamente de los trabajos del grupo Pentec. El primero es de las toxicidades renales asociadas a radioterapia en pacientes pediátricos sometidos a radiación. Los objetivos de los autores primero era encontrar la relación entre la exposición renal y las toxicidades debidas a la radioterapia, hacer una revisión de las toxicidades y dosis de los modelos disponibles en la literatura y correlacionar los modelos de constraint que actualmente se usan. Los métodos que ellos hicieron una búsqueda en el PubMed desde el 1990 hasta el 2017 usando las palabras claves de radiación y toxicidades renales, palabras proteinuria, enfermedad glomerular. Primero encontraron 3.097 artículos. Finalmente todos esos fueron 12 los elegidos para hacer el modelo. Encontraron que habían grupos heterogéneos de TBI, de Wilms y otros pocos con datos dosimétricos limitados. Lo que sí observaron es que todos los artículos hablaban de irradiación renal completa, pero pocos de irradiación parcial. Para eso usaron un artículo dado acá, del 2021 del St. Jude para hacer irradiación parcial. Entonces ellos dividieron en dos su proyecto. En total fueron pacientes que hicieron tratamiento desde 1962 hasta el 2014, 1.233 pacientes evaluados, 326 de Wilms, 781 de TBI y 126 que recibieron irradiación parcial renal, pero no fueron incluidos por los datos dosimétricos que no eran adecuados, no eran muy claros. Una mediana de edad de 2 a 14 años y una mediana de seguimiento de 0,4 a 19 años y una media de 10 años total de seguimiento. Usaron para las toxicidades los grados de la National Kidney Foundation, que están en línea con la CTCAE, versión 4 y 5, pero no son los mismos de la RTOG. Entonces ellos se basaron que una tasa de filtración glomerular mayor a 90, pero con laboratorios anormales, era una toxicidad leve. Lo que era una tasa de filtración de 60 a 90 es la moderada y menor de 60, o que ya tuvieran diálisis o trasplante, era una toxicidad severa. En lo que fue la irradiación total del riñón, estos fueron los primeros
los primeros hallazgos que encontraron. Hicieron un EQ de 2 y hicieron con un alfa beta de 3.4 y encontraron que la hipertensión renal se daba en 9.6 grays. Había la toxicidad leve en 8.5 grays ya era disponible, en la moderada 10.2 y en 14.5 ya se podía ver una toxicidad severa. Acá siempre es hablando de un 5% de probabilidades de que esto suceda. Entonces ellos lo que hicieron fue convertirlo con las enfermedades que estuvieron tratando, lo que fue con el WILMS y con el TBI. Con el WILMS hicieron otra vez el EQD2 de 9.6 en un tratamiento estándar de WILMS y encontraron que habían unos porcentajes predictivos de toxicidades. Lo que fue toxicidad severa en el WILMS es un 1.2%, pero la leve de 7.5%, y la hipertensión un 4.9% de predictividad. Lo que fue con el TBI, ellos lo dividieron en dos, en el de 4 días, 3 días, ambos hiperfraccionados con su EQ de 2 y encontrados que las posibilidades de unir el porcentaje predictivo de toxicidad severa es de 1.8 a 2.5 y la leve de 11.9 a 16.1 y la hipertensión renal de 7 a 8.8%. Ahora, lo que fue con el modelo de la irradiación parcial renal, usaron datos de este artículo del Sanjud del 2021, que usó 439 pacientes, con una edad media de 7.3. Lo que sí encontraron es que en ese artículo particularmente lo asociaban a la quimioterapia, se tenía que estudiar asociado a la quimioterapia, no solo a los rayos, y basaron sus datos con el B5, B10, B15 y B20. Al hacer todo su modelaje, encontraron que solamente eran útiles el B5 y el B10, eran útiles estadísticamente hablando. Por lo tanto, eso fue lo que ellos analizaron. Acá lo vamos a hacer con el B10, que fue lo que ellos expusieron. Con el B10 vieron que lo que es con carboplatino y no quimioterapia, nunca se llegaba al 5% de riesgo de tener algún tipo de alteración renal. Ahora, cuando ya se habla del cisplatino, el cisplatino sin radioterapia ya estamos en el 5% de producir algún tipo de alteración. Y más o menos, el cisplatino arrancamos desde el 3% y el 5% más o menos se ve en 26% que reciba 10 grays. Con la ifosfamida sí es un poco el tema un poco más agresivo, ahí sí se ve que se comienza desde el 5% y el 10% se llega cuando hablamos de un 42% de riñón que recibe 10 grays. La conclusión que ellos hicieron en cuanto a la toxicidad renal en este estudio es que el tratamiento estándar de WILMS tiene pocas probabilidades de producir una injuria renal realmente significativa. El TBI tiene pocas probabilidades de producir injuria renal severa, pero sí es frecuente la injuria renal leve. Los datos de irradiación parcial de riñón, de renal, realmente son pocos, pero están más asociados a la parte de quimioterapia y es algo que se debería estudiar más. Este también es del grupo Pentec, este es un poco de la parte más ocular, también hicieron el estudio respecto a las toxicidades en pacientes pediátricos que recibieron radioterapia en partes cercanas al ojo. Ellos básicamente lo que prefirieron estudiar fue la retinopatía, la neuropatía óptica y las cataratas. Ellos hicieron un estudio, hicieron toda una búsqueda en Cochrane, en PubMed y en Medline, 2.947 artículos inicialmente estudiados, hicieron toda la depuración, algunos porque no eran humanos, adultos, por conflicto de intereses, algunos no recibieron radioterapia, finalmente desembocaron en 11 estudios en total para hacer todo este estudio. Esta es la primera parte, esta es la parte en la que ellos hablan de la retinopatía. En la retinopatía tienen el N de pacientes y directamente ellos lo que encontraron fue, ellos lo que quisieron evaluar fue el riesgo que hay de probabilidad de retinopatía según la dosis alcanzada. Vieron que cuando se llega a 42 grays
hay un 5% de probabilidades de producir retinopatía. Cuando se llega a 62 grays, ya hay un 50% de riesgo de producir retinopatía. Respecto a la neuropatía óptica, estos son los estudios que ellos evaluaron, el N de pacientes, y encontraron que el 5% llegaba cuando el paciente llegaba a 57 grays. Pero el 50% de probabilidades de producir una neuropatía óptica llegaba con 64 grays. Y el último, el riesgo de cataratas, que evidentemente es el más estudiado, el N de pacientes es muy superior. Ellos, entre todo lo que analizaron, encontraron que tenían que dividirlo en dos aspectos: lo que los oftalmólogos lo diagnosticaban o lo que los pacientes mismos le referían. Lo que los oftalmólogos hicieron como referencia, lo diagnosticaron ellos directamente desde cero, ellos lo tienen como señalado, cero, ya hay riesgo de cataratas. Y en 9 grays ya hay probabilidades de producir cataratas. Acá estamos hablando siempre de dosis media en lo que es las cataratas. Y lo que ellos analizaron al reporte de los pacientes, encontraron que en 12 grays hay un 5% de probabilidades de producir cataratas, y más de 40 grays ya hay un 50% de probabilidades. Las conclusiones a las que ellos llegan, aquí están los reportes que les acabo de decir. Las conclusiones a las que ellos llegan es que no hay suficientes datos para poder evaluar las toxicidades oculares, no se reportan lo suficiente. Ellos lo que sugieren es hacer un contouring de la mácula, hacer un seguimiento con oftalmólogo y siempre reportar cualquier toxicidad ante la CTCAE. Gracias. Bueno, ante todo agradezco, la verdad, que las excelentes presentaciones, el trabajo que se han tomado y bueno, agradezco mucho la presencia de la doctora Blanca Díez, del doctor Marcelo Urdieta, así que bueno, como conclusión de esto que vimos, yo creo que lo que sacamos conclusión, ¿se cura el cáncer pediátrico? Blanca, en tu experiencia, ¿es que alguna vez uno tiene que relajarse y dejar de controlar los pacientes? ¿O decimos, viste eso que dice la literatura, a 5 años? ¿Está curado? Ahí tenés el micrófono. Yo creo que no podemos dejar de ver los pacientes nunca, porque en realidad los 5 años que nosotros consideramos como curación, y que muchas veces en los hospitales pediátricos los chicos se van a los 16, a los 18, si uno los sigue en el tiempo, y esto está comprobado por estudios grandes, tienen múltiples problemas, y no solo en la calidad de vida, sino en el pronóstico de vida a largo plazo. Hay un estudio muy interesante con pacientes seguidos por 40 años, y se ve que la mortalidad de esos pacientes es muy distinta a la mortalidad de la población general en muchos puntos. No solo mueren por recidiva tardía del tumor, por segundos tumores, sino por complicaciones cardiovasculares, ACV, síndrome metabólico. O sea que en realidad lo que nosotros llamamos cura deberíamos llamarlo sobrevida a 5 años. Eso es lo que yo creo. Sí. Bueno, acá hay 2 artículos que están muy relacionados, ¿no? Uno, el que presentó la doctora Colombo, Soledad, el de TBI, con las toxicidades, con el de toxicidad renal en un paciente que hace un TBI y tiene una irradiación renal completa. Pero digamos que ahora con las nuevas técnicas de BIMAT podemos realizar una selección y proteger más los riñones, proteger más los órganos de riesgo. ¿Cómo es en tu experiencia la incorporación de un paciente a una técnica BIMAT? ¿Habría que hacerle...? No, me parece que lo primero, lo difícil es la incorporación de la técnica, la puesta en marcha, porque bueno, esa técnica de BIMAT trae aparejado nueva inmovilización, toda una dosimetría, es más largo, es mucho más complejo. ¿Ustedes le hacen con 3D, con nosotros estamos tomografía? Sí, nosotros estamos en el 3D, en arco, pero no modulado. ¿Sí? Estamos como un escalón antes. Nosotros hacemos una dosis
homogénea en todo el cuerpo, solamente plomamos los pulmones y bajamos más o menos a menos de 8 Gray los pulmones y vamos a un 2 Gray más bajo para la toxicidad, para evitar toxicidad pulmonar. Pero después hacemos una dosis, está prescripta una dosis homogénea a todo el resto del cuerpo. Estamos un paso anterior, pero ese paso implica un montón de cosas. Sí, es un tratamiento muy complejo, con mucha demanda del equipo, ¿y la dosimetría la hacen con el planificador o tienen la doble dosimetría? Tenemos la doble dosimetría, lo tenemos en el planificador porque vemos las isodosis y demás, y después ponemos el primer diodo. Claro. Diodo en el isocentro, sería más o menos a la altura del ombligo, y si da correcto, se correlacionan las dos, se prosigue sin dosimetría. Bueno. Y después, bueno, me interesaba mucho recalcar el artículo de la toxicidad ocular, ¿no? Que es que inmediatamente no la vemos, pero que altera la vida de relación del paciente en su escolaridad, en su relación de su incorporación a una vida escolar y social activa, ¿no es cierto? Y sí, Doc, porque realmente lo que habíamos hablado con la doctora Díez previamente, nosotros no hacemos un seguimiento tan estricto por los pacientes, siempre va a ser el oncólogo el que le toca las toxicidades a largo plazo. Nosotros vemos lo inmediato, vamos a ver la inflamación ocular, vemos la inflamación de la conjuntiva, pero en el seguimiento, como lo hablamos con la doctora, se ve mucho más, se ve la maculopatía, se ve las cataratas. Marcelo, en tu experiencia, ¿ustedes ya alcanzan a ver, vos que sos muy joven? Porque acá, bueno, tenemos un privilegio, estamos nosotras dos, que hemos pasado varias etapas de la radioterapia y de la oncología pediátrica, y este panel de gente joven que tienen ya su edad intermedia y que son los que van a seguir incorporándose con todas estas problemas que nos traen los tratamientos oncológicos pediátricos, ¿no? Sí, la realidad es que nosotros vemos poca toxicidad fuera de la aguda, a no ser los pacientes que se trataron a muy tempranas edades, que eso ya podemos llegar a detectarlos, pero la realidad es que los pacientes, y ahí introduciéndonos incluso en los pacientes que reciben radioterapia, por ejemplo, en la adolescencia, etcétera, claramente ese tipo de toxicidades las empezamos a perder, porque nosotros hacemos seguimientos en el hospital, por ejemplo, hasta los 19, 20 años, claro. Pero después la realidad es que los centros pediátricos empiezan a perder el soporte que se le da a los pacientes adultos jóvenes. No nuestro, que en realidad muchas veces lo seguimos, y como dice la doctora, nosotros no cortamos los controles a los 5 años, sino que una vez por año en general vemos a los pacientes. Ustedes tienen pacientes que siguen después, totalmente, igual que la doctora también. Exactamente, pero la realidad es que ya no tenemos el sostén del hospital, dependemos de sus clínicos, los especialistas que los ven fuera del hospital. Claro. Entonces nuestra consulta se empieza a transformar en una opinión dentro de la atención del paciente. Claro. En algún momento estuvo un proyecto de hacer un servicio, ¿no?, de seguimiento de estos pacientes adultos jóvenes que fueron oncológicos pediátricos, pero me parece que no progresó. Y otra cosa, lo de los meningiomas, Blanca, vos lo hemos visto, sí. Lo de los meningiomas y los tumores en los sitios de radioterapia, pero los meningiomas en las mujeres es una complicación muy frecuente. Yo lo que quería aclarar de ese trabajo y del otro que va junto con eso, que tiene que ver con los protones y los fotones, sí. El trabajo de meningioma lo dividió en tumores malignos del sistema nervioso central y meningiomas. Los meningiomas no son tan benignos como la gente cree, y los los meningiomas como segundo cáncer en general son atípicos o anaplásicos, o sea que son tumores malignos, no son grado 1. Yo creo que ese trabajo debería haberse fijado, si se podía. Está bien que es un trabajo de investigación sobre casos publicados, pero ¿qué histología tenían esos meningiomas? Porque muchos de esos meningiomas, en mi experiencia y en la de otros, son de alto grado. Y la otra, con respecto al otro trabajo que refiere segundos tumores en protones versus fotones,
me parece que los autores mezclaron mucho las cosas porque primero son patologías muy distintas las que irradiaron, y lo segundo es que la carga de quimioterapia que tienen los pacientes que recibieron fotones es muchísimo más alta que la de los protones. Por lo tanto, no creo que ese trabajo se pueda tomar como base para decir que lo que dicen es como es. Creo que deberían hacer un protocolo randomizado en el cual la randomización incluya pacientes de la misma patología, que tengan la misma cantidad de quimioterapia y que la única variante sea la radioterapia, y lo sigan en el tiempo para poder decir realmente contradicen lo que dicen al inicio, que podría llegar a tener más segundos tumores o no, si es igual o menos. Pero creo que ese trabajo no se puede tomar como base para decir que los fotones tienen más cantidad de segundos cánceres que los protones. Marcelo, ¿y algún comentario del Ewing estadio 3 no operable por la CIOP con respecto a lo que presentaron las doctoras? Sí, lo estábamos incluso charlando previamente con la doctora Esquivel y con la doctora Rodríguez. La realidad es que nosotros utilizamos otro protocolo. Nosotros la verdad que nos guiamos como base con el Euro-Ewing del 2012. Sí, lo que este protocolo, digamos, que mencionan al principio, la realidad es que el AEWS 1031 es un protocolo que incorpora una ventana con drogas que nosotros no utilizamos. De hecho, el Ewing tiene, digamos, algunas limitaciones, y esto es lo que justifica el seguir investigando en primeras líneas de Ewing, y más en estos casos. Y la verdad que claramente sorprendido con los resultados de radioterapia definitiva versus radioterapia con cirugía, que no era lo que veníamos teniendo, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que el último gran cambio, digamos, versus el Euro-Ewing 99, que era el que utilizamos, fue utilizar el esquema alterno, que es lo que incorpora, digamos, el 2012, que es lo que teníamos distinto con lo que hacían los americanos, lo del grupo del COV. Pero bueno, los resultados de este protocolo, que no sé si están publicados, pero la realidad es que lo que encontré, digamos, en varias cartas al editor es que claramente no modificaron mucho estas nuevas ventanas con drogas distintas los resultados que tenemos con los esquemas alternos tradicionales. Así que nada, no mucho más que el panel molecular del Ewing ha crecido espectacularmente, pero ¿nos da alguna variante a la doxo, ciclo, ifosfamida, toposis? No, sabemos más de la enfermedad, sabemos que hay un porcentaje que por ahí tiene la lesión del P16, que está alrededor del 12, el 15%, que en algunos trabajos dicen que tienen peor pronóstico. O que tienen ganancias en el 1Q o pérdidas en el 16Q, que esos podrían, cuando tienen esa combinación, tener peor pronóstico, pero la verdad todavía no hay ningún cambio molecular que nos ayude a dividir los pacientes. No tenemos nuevas drogas. O sea, desgraciadamente no tienen blancos moleculares que por el momento podamos usar, así que seguimos con las mismas drogas, que lo único que hacemos es cambiarlas de lugar, que es lo que hizo el Euro-Ewing del 2012, que digamos randomizó entre dos inducciones que tienen exactamente o casi exactamente las mismas drogas, y demostró que hay una combinación que puede ser mejor que otra, pero son más de lo mismo. Por ahora no hemos progresado demasiado con la biología molecular. Y el de Karina, aumentar la dosis, ¿no es cierto? Pero con protones, o sea, esto está dirigido está lejos de nosotros por el momento. Por el doctor Indelicato, que es de la Universidad de Florida, a aumentar la dosis, pero con técnica de protones. Claro. Igual nosotros los protocolos que usamos acá, o nosotros en el Garrahan, es el protocolo europeo que hace un poco más de dosis. No llega a 5.940, pero sí a 5.580. Claro, hacemos un poco más de dosis. Sí, pero el escalamiento de dosis sigue siendo un objetivo, por lo menos para los que tienen que realmente no se ve residuo. mayor toxicidad. La verdad que no. ¿Alguien que quiera aportar algo de protones o...? Sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Yo sé que hay gente acá que ha tenido su experiencia, entonces alguien que quiera aportar a lo que se dijo. Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? No, es sobre... Mi nombre es Federico Bacal, yo soy radiooncólogo, trabajo en Santiago de Chile. Y quería comentar sobre el tema del condicionamiento con radioterapia por intensidad modulada, que era lo que estaban hablando recién. Nosotros todavía no empezamos, pero llevamos más o menos 5 meses en el proyecto de desarrollo de TMI, con terapia, digamos, con equipos helicoidales. Estamos ocupando el equipamiento Alcyon. En realidad el protocolo lo tenemos listo. Ha sido sumamente complejo, como bien tú dices. Yo lo que quería complementar es que es tal cual como tú dices. Uno dice, bueno, modulemos intensidad para hacer condicionamiento y hacer radioterapia corporal total. Es complejísimo. Y no solo eso, sino que la literatura no refleja de manera correcta o de manera como precisa la cantidad de cosas que uno tiene que hacer para que esto llegue a buen puerto y nosotros podamos tener las distribuciones de dosis en donde queremos, las protecciones de las dosis en los órganos que están alrededor, y nos hemos tenido que topar en la necesidad de contactarnos con centros como el Instituto Einstein para hacer reuniones que han durado hasta 2 horas, donde ellos han demostrado cómo ellos que han hecho TMI, irradiar básicamente los huesos, no irradiar el cuerpo completo, para poder desarrollar estas técnicas como hacer las fusiones de los campos, porque obviamente uno tiene que hacerlo con diferentes isocentros y todo, que es completamente distinto a lo que hacemos en prácticamente cualquier otra localización. Si uno quisiera hacer una analogía más o menos, serían estos como craneocaudales por intensidad modulada, sería como una versión como juvenil de lo que es el proyecto TMI. Nosotros estamos esperando el primer paciente, porque lo tenemos listo, hemos hecho los DQA, han dado las dosis, está todo bien. Entonces no puedo decir que hemos partido, pero es un proyecto que ha dedicado casi dedicación exclusiva por 6 meses. Es súper complicado, es súper complicado. Físico, médico, todo un equipo de trabajo. O sea, sí. somos un equipo, Aquí yo hice mi parte como médico, que tiene que ver con la protocolización, la búsqueda de la literatura, los contactos para poder hablar con otros centros, porque uno no llega y lo hace solo. Esto nadie lo hace solo. Esto necesita una cooperación muy grande con centros que ya lo lleven haciendo, porque cualquier error es mortal para el paciente y una muy mala noticia para el servicio, básicamente. Entonces, como que quería complementar un poquito eso, que el proyecto es súper interesante, pero es un proyecto largo y súper complejo. Hay que tener a gente dedicada para eso y espero pronto poder tener una exposición para contar cómo nos ha ido yendo, porque estamos en eso, estamos ahí y claro, los colores en el planificador están preciosos, pero no lo hemos hecho en un paciente. Bueno, ¿alguien? ¿Vos, Andrés? Sí. Gracias, ¿qué tal? Primero, gracias por las presentaciones. Son 2 preguntas al panel. Primero, si tienen que elegir entre técnicas de intensidad modulada, si les preocupa el aumento de la dosis integral utilizando técnica BIMAT y lo que podría tener un impacto, posibles segundas neoplasias, como está descrito quizás en trabajos un poquito más antiguos. Y segundo, que creo lo respondieron un poco al pasar, si ustedes tienen acceso a las técnicas de protones actualmente, ya que vemos que en los trabajos pediátricos cada día esa modalidad tiene mayor importancia. Bueno, y lamentablemente en lo que es Latinoamérica vemos que el acceso no es real, y si tienen algún contacto o algún programa establecido para pacientes que sean candidatos a protonterapia, si pueden acceder o no. Bueno, en principio está en marcha un centro de protonterapia con la Universidad de Buenos Aires, el ROFO y el Garrahan. No sé si hay alguien que nos pueda contar un poco en cómo marcha ese proyecto, pero bueno, posiblemente pronto tendremos esa tecnología disponible, priorizando a los pediátricos, a los pacientes pediátricos, esta población que es tan necesario, pero bueno, hoy por hoy no tenemos esa posibilidad aún. Y no sé si alguien quiere... Centros de derivación siempre hay, porque conexiones con Sanju o con España, que ahora es la facilidad del idioma, tenemos conexiones, pero bueno, no, la formación es teórica de literatura, pero no práctica aún, ¿no? Ninguno se ha entrenado todavía, no sé la gente de ustedes que están en el Garrahan, pero yo supongo que va a llegar. Vos ya estuviste en algún centro. ¿Alguna objeción a lo que decían los artículos con respecto a las neoplasias secundarias? Sí, yo estuve en UPenn en protonterapia. Lo que sí uno quizás podría decir que el passive scattering es una técnica que ya es antigua, no se utiliza ahora PET beam scanning. Permite ser justamente mucho más preciso en la entrega de dosis, por lo tanto la generación de neutrones o la irradiación dispersa con las nuevas técnicas, ya quizás habría que estudiar si realmente eso se puede trasladar a la técnica de pencil beam.
pero por lo demás creo que es una herramienta importante que tengamos pronto Sí, todos sí, tenemos, tenemos que estar más en el abiertos. campo quizás pediátrico, pero creo que todos los pacientes bien seleccionados se pueden beneficiar de eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que implica también para la familia, ¿no? Es un costo, no hay nadie que lo pague todavía. Y bueno, también es la migración ya cuesta la migración dentro del país, así que No quieren pagar ni el IMAX si quieren. claro. Técnicas sofisticadas son. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público que quieran hacer. Sí, doctor. O ingeniero. Caso de tratar un paciente postquirúrgico en donde haya habido un compromiso medular. ¿Cómo cuidar cuerpo vertebral y arco vertebral, hasta qué dosis llegarlo y tratar de también cuidar pulmón? Hola, sí. No, con respecto a los sarcomas de Ewing de columna, digamos, el hueso es el enfermo, entonces la verdad es que no se cuida, si no se llega a una dosis de 5040, que es la dosis indicada por protocolo. Y con respecto al otro, no te escuché. En una masa blanda, que no es del hueso, sino que está pegada. Los extraóseos. Exactamente, sí. Que llegan 5.580, por ejemplo, como dijo la doctora recién. En este caso, arco vertebral, cuerpos vertebrales, ¿hasta qué dosis hacemos llegar para que sea homogénea? Sí, lo que se hace es ver un gradiente de dosis, más en los pacientes pediátricos. Digamos, lo que se debe lograr es un gradiente de dosis menor a 500 para mayores de 6 años, para que tengan un crecimiento normal y evitar la escoliosis a largo plazo. La realidad es que con dosis tan altas, obviamente esos gradientes no se llegan, pero sí se pueden llegar hasta 2000, que es la dosis máxima, donde sí ya sabemos que va a haber, que ya va a haber probabilidad de desarrollar escoliosis, alguna secuela. Claro. Si tiene en cuenta la gradiente de dosis, si puede ser, digamos, sabemos que hasta 2000 centigrados, digamos, puede estar cuidado. En Después general va a sabemos que llegar a más haber de algún 2000, por eso el tema del cuerpo Sí. llega a 4.000, 5.000. Mira, mientras se irradia en forma homogénea, la idea que tenemos siempre los pediatras es que los cuerpos vertebrales se tienen que irradiar en forma homogénea. O sea, si disminuye en espesor, pero no lleva a la escoliosis, no irradiar parte del cuerpo vertebral. La dosis del cuerpo vertebral, igual que de las espinas, que a veces uno no tiene en cuenta, pero todo tiene que ser homogéneo para evitar la escoliosis. También depende de la altura en la que esté localizado. No es lo mismo un Ewing lumbosacro que un Ewing a nivel dorsal o a nivel de cervical, que la tolerancia, ahí hay médula, y la médula es el factor más importante para tener en cuenta. Okay. Bueno, me parece que ya terminamos, así que gracias.